Técnica para tomar la frecuencia de pulso. Realice el procedimiento con las manos limpias, secas y en lo posible tibias. Procure que el paciente esté en reposo al menos unos 10 a 15 minutos antes de la toma. Identifique si el paciente ha ingerido algún medicamento que pueda alterar la frecuencia cardíaca o la tensión arterial. Explica al paciente brevemente el procedimiento que realizará. Coloca al paciente en una posición cómoda que facilite la identificación de pulsos. Evita usar el dedo pulgar para la identificación de pulsos. Aplique suavemente las yemas de su dedo índice y medio sobre el trayecto arterial. Oprima suavemente la arteria para no hacer desaparecer totalmente el pulso. Identifique las características del pulso: ritmo, frecuencia, intensidad, regularidad. Palpe los pulsos de forma individual para evaluar sus características. Palpe los pulsos de forma simultánea para detectar cambios en la sincronización y la amplitud. Técnica para tomar la frecuencia cardíaca. Procure que el paciente esté en reposo al menos unos 10 a 15 minutos antes de la toma. Identifique si el paciente ha ingerido algún medicamento que pueda alterar la frecuencia cardíaca o la tensión arterial. Explica al paciente brevemente el procedimiento que realizará. Coloca al paciente en una posición cómoda que facilite la auscultación precordial. Coloque la campana del estetoscopio sobre el área precordial. Identifique el número de latidos cardíacos durante 60 segundos. De manera normal, la frecuencia cardíaca obtenida mediante la auscultación debe coincidir con la frecuencia de pulso. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en cuenta también el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. El valor normal de la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En la técnica por inspección, se debe tener lo más cómodo posible y sin alertar al paciente. Después, identificar el número de movimientos respiratorios durante un minuto. Y por último, registrar el resultado. En la técnica por auscultación, se procura que el paciente esté en reposo al menos unos 10 a 15 minutos antes de la toma. Se coloca al paciente en una posición cómoda que facilite la auscultación torácica. Después, se coloca el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede situado sobre alguna estructura ósea. Se cuantifica el número de respiraciones en un minuto y se registra el dato. Para la toma de la tensión arterial hay que tomar en cuenta que el paciente debe evitar hablar durante la toma, no debe tener deseo de orinar, el brazalete debe colocarse a la altura del corazón, debe encontrarse en una silla con buen soporte, no cruzar las piernas y tener los pies apoyados sobre el suelo. El procedimiento para la toma de tensión arterial es colocar el brazalete a 2 centímetros por encima del pliegue del codo, situando el manguito sobre la arteria humeral. Mientras se palpa la arteria humeral, se inflará rápidamente el manguito hasta que el pulso desaparezca. Se colocará la escápula del estetoscopio sobre la arteria humeral. Posteriormente vamos a desinflar el manguito a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros de mercurio por segundo. Hay que evitar que la escápula se encuentre dentro del brazalete. La aparición del primer ruido de Corofot marca el nivel de la presión sistólica y el quinto la presión diastólica. El primer paso de la técnica de la toma de la temperatura es desinfectar el termómetro con alcohol, por ejemplo, antes de que tenga contacto con la piel o cualquier mucosa del paciente. El segundo paso es asegurarnos de que la columna de mercurio marque menos de 35 grados centígrados. De ser necesario, podemos agitarlo unas cuantas veces para lograr esto. En caso de ser electrónico, basta con encenderlo y esperar a que esté listo para realizar la medición. El siguiente paso será explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Colocamos el dispositivo en el sitio elegido para realizar la toma, asegurándonos que cubra completamente el bulbo de mercurio. Procedemos a retirar el dispositivo y así verificar la temperatura obtenida. El tiempo transcurrido depende de la zona del cuerpo en el que se tome la temperatura.